Amado Padre, te damos gracias por el tiempo que tú nos has dado. Te damos gracias por el poder de tu palabra, la cual tiene poder para crear, regenerar y dar vida donde había muerte. Te pido, Padre, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos ayude a entender mejor tu palabra, a ser más fiel a ti, a glorificarte a ti, y a vivir para tu gloria y tu honra y la salvación de tu pueblo. Bendícenos. Te damos gracias por el tiempo que tú nos has dado y te pedimos que tú sigas estando con nosotros. En Cristo oramos. Amén. El pastor Miguel habló de la predicación expositiva. Yo ahora quiero compartir con ustedes sobre la teología bíblica. Y yo quiero hacer una pregunta a ustedes, retórica, no tienen que responderla, pero piensen acerca. ¿Alguna vez han pensado ustedes que la Biblia es demasiado grande? Como que tiene más de lo necesario. Hay gente que se pregunta, bueno, si el cristianismo es acerca de la salvación, Juan 3:16 quizás sea suficiente, o quizás el Nuevo Testamento, o quizás el Evangelio, uno de los 4 evangelios, o quizás Romanos 3:21-25 sea más que suficiente. En ocasiones vemos algunas historias del Antiguo Testamento, como vemos series de televisión, cosas que le pasan a otra persona, que entretienen, pero que no son relevantes para nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo nos da convicción de eso, vemos que todo es relevante. Cristo no solamente nos salvó a nosotros para sacarnos del castigo, Él también nos salvó para traer una comunión con Él. Nuestra salvación no solamente es escapar del infierno. Nuestra salvación tiene un efecto en todo nuestro ser, en toda nuestra cosmovisión, cómo pensamos, cómo actuamos. Y para eso necesitamos más que Juan 3:16. Necesitamos el todo de la palabra de Dios. Pero cuando entendemos que necesitamos el todo de la palabra de Dios, el punto es decir entonces cómo leemos y estudiamos la palabra de ese todo para hacer sentido de lo que la palabra dice. Porque nosotros como creyentes, y ustedes que son algunos que son pastores, la responsabilidad de ustedes es predicar de manera fiel lo que el texto dice. Pero como el pastor Miguel dijo, hay mucha gente que predica el texto y no necesariamente es fiel a lo que el texto dice. A veces yo traigo una idea y la impongo en el texto y estoy diciendo, quizás presentando una distorsión de lo que el texto dice. Piensen, por ejemplo, sobre los diccionarios. Si usted va al diccionario, hay gente que lee la Biblia como si fuera un diccionario. Por ejemplo, si usted coge el Pequeño Larousse Ilustrado, la primera palabra en el Pequeño Larousse Ilustrado es la palabra ababol, que significa persona distraída, simple o abobada. Pero si usted va al final del Pequeño Larousse, la última palabra que usted encuentra en el Pequeño Larousse es la sutujil, que significa, que se refiere a una parcialidad indígena que vive al sur del lago Atitlán en Guatemala. Pero yo puedo ir al Pequeño Larousse y abrirlo en el centro, tomar una palabra y entender perfectamente lo que significa esa palabra. Yo puedo ir a la primera e entenderla, puedo ir a la última y entenderla. A veces nosotros leemos la Biblia de esa forma. Yo hablo la Biblia, cojo un versículo y quiero entenderlo. Bueno, si usted hace eso con la Biblia, como usted lee un diccionario, usted está distorsionando la palabra. Porque un versículo yo no puedo leerlo como una palabra o una oración aislada. Yo tengo que verlo en el contexto de que esa palabra fue dada, que dicen los versículos alrededor y que dice la Biblia como un todo. Porque mi interpretación de un versículo no va a ser contraria a lo que Dios dice más adelante. Porque si el Dios que se reveló en Génesis me dice algo, el mismo Dios que me habló en Génesis es el mismo Dios que me habla en Lucas. Entonces nosotros debemos tener en cuenta eso. Nosotros no podemos ver los libros de la Biblia como cosas aisladas. Y en esto lo que nos lleva la teología sistemática, la teología bíblica. La teología bíblica busca entender cuál es el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuál es el mensaje de redención y cómo un versículo hace sentido con relación al todo. Y eso es lo que queremos hablar en los minutos que tenemos. Pero, antes de hablar y definir qué es la teología bíblica, yo en diferentes intercambios que he tenido con muchas personas en América Latina, me he dado cuenta que existe mucha confusión sobre el concepto de teología bíblica. Yo recuerdo en una ocasión, conversando con una persona que era egresada de un seminario en América del Sur,
Le pregunté, ¿y estudiaron teología bíblica? Y me dice, sí. Entonces, cuando él me explicó qué se refería con teología bíblica, él lo que estaba hablando era de una teología que era fiel al texto. Una teología que era bíblica, que era fiel, que no era antibíblica. Pero eso no es lo que nos referimos cuando usamos teología bíblica como un concepto. La teología bíblica es una disciplina al igual que la teología sistemática. Y eso es algo que nosotros confundimos muchas veces. La teología sistemática me ayuda a mí a entender qué dice Dios sobre el infierno. O cuál es la doctrina, qué dice Dios sobre la obra de Cristo. Esa es la teología sistemática. Entender un tema en el contexto que fue dado. Ahora bien, la teología bíblica me ayuda a mí a entender cómo el mensaje general y cómo la Biblia como un todo tiene sentido. Y lo que sucede a veces es que nosotros tenemos la doctrina correcta quizás, pero del texto incorrecto. Porque buscamos cosas que la Biblia quizá enseña, pero no le enseña en el texto que nosotros estamos usando para enseñarlo. Entonces la teología bíblica nos ayuda a nosotros a ver la unidad, ¿verdad? Y la coherencia que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cómo eso se va desarrollando a través de la historia de redención. Y de eso que queremos hablar hoy. La teología bíblica es una disciplina por sí sola. Podemos decir que es una herramienta de la hermenéutica. Definiéndola, un amigo decía, la teología bíblica no es formular una doctrina cristiana para hoy, eso es la teología sistemática. Más bien es un entendimiento de lo que el texto bíblico revela acerca de Dios y su relación con su creación a través de la historia. En términos más amplios, el enfoque de la teología bíblica es la estructura de la Biblia. Es entender cómo cada texto se relaciona con el resto del canon. Y cuando voy a usar mucho la palabra canon, y lo que me refiero cuando digo canon es en la Biblia como un todo, los 66 libros, eso me refiero al canon. La teología bíblica busca demostrar lo que la teología sistemática asume, que las escrituras no son un conjunto de historias eclécticas y caóticas, desconectadas entre sí, sino una narrativa perfecta que comunica un mensaje coherente y consistente. La teología bíblica se concentra en entender el mensaje bíblico de la Biblia por completo. Busca entender partes en relación con el todo. Y para eso debemos entender la literatura que estamos leyendo, la historia, en el momento de la historia que esa revelación fue dada, la dimensión que ese texto tiene y la relación que ese texto tiene con los otros textos de la palabra. Es desplegar, entender la historia progresiva del plan de Dios de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como una herramienta hermenéutica, busque hacer una exégesis del texto bíblico con un propósito en contexto y a la luz del canon. Pero la Biblia, la teología bíblica, como hablaba, y la predicación expositiva, como hablaba el pastor Miguel, tiene su unidad y su centro en la persona y obra del Señor Jesucristo. Como señalamos, la Biblia no es un depósito de ideas abstractas o un glosario de doctrinas conectadas. La Biblia es una maravillosa unidad. Es la palabra infalible y coherente del Dios vivo y verdadero. Y nos brinda una historia coherente y unificada sobre el camino único de salvación a través del único Salvador, Cristo Jesús. El Nuevo Testamento es claro en decirnos que el centro del Antiguo Testamento y de toda la Biblia no es el pueblo de Israel, ni Abraham ni Moisés. El centro de ambos testamentos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el verdadero Israel, Él es el león de la tribu de Judá, el verdadero sacerdote, el unigénito Hijo de Dios, y es en Él que nosotros somos adoptados en la familia celestial. El escritor Brian Rosner, él decía, porque aquí queremos enfatizar esto, decimos que la Biblia es cristocéntrica, que el mensaje de redención tiene su centro y su unidad en Cristo Jesús. Pero digamos lo que dice Rosner, y es una advertencia o una alerta que él nos hace. El enfoque cristocéntrico de la Biblia no es en un sentido ingenuo o inverosímil, donde encontramos a Cristo en lugares más extraños. Más bien notando la fidelidad de Dios, su sabiduría y propósito en el desarrollo de la historia de redención. Por ejemplo,
Nosotros tenemos, cuando leemos la historia de la hermenéutica, vemos como algunos padres de la iglesia decían que las 3 personas que estaban en el horno, en Daniel, era la Trinidad. Bueno, tú puedes decir eso, pero eso no es lo que el texto está enseñando. Entonces nosotros sí debemos entender y enfatizar que la Biblia es cristocéntrica. Cristo es el centro de todo el mensaje, porque en Él hace sentido todo el mensaje de redención, porque Él es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, encarnada, quien vino y vivió y murió por nosotros. Ahora bien, eso no significa que yo voy a encontrar a Cristo en los lugares más extraños del Antiguo Testamento. ¿Cómo nosotros entonces hacemos sentido de eso? Y cuando nosotros entendemos ese centro, entendemos entonces libros como el libro de Hebreo. Y es el punto, por ejemplo, que el autor del libro de Hebreo trata de comunicar a nosotros sobre el mensaje cristocéntrico de toda la Biblia. Por ejemplo, el capítulo 1 del libro de Hebreo dice que apunta a nosotros que la ley apuntaba a Cristo. Capítulo 2 nos enseña que los ángeles apuntan a Jesús y Él es superior a ellos. Capítulo 3 de Hebreo nos enseña que Moisés apunta hacia Jesús. Capítulo 4 nos enseña que la tierra prometida apuntaba a Jesús. Capítulo 5 nos enseña que el gran sacerdote apuntaba a Jesús. El capítulo 7 de Hebreo nos enseña que Melquisedec apuntaba a Jesús. El capítulo 8 nos enseña que el sistema sacerdotal de todo el Antiguo Testamento en Levítico apuntaba a Él. Que el tabernáculo y el templo apuntaban a Él. El capítulo 9 nos enseña, y el 10, que el sistema de sacrificio apuntaba a Él. Y cuando vamos al capítulo 11 de Hebreo, entendemos el punto. Todo se centra en Cristo. Con respecto a la unidad que tenemos de la Biblia, también debemos ser cuidadosos y entender que la Biblia es una unidad, pero también en esa unidad hay diversidad. La unidad de la Biblia no puede ser a expensas de la diversidad. El pastor mencionaba que hay 66 libros. En esos 66 libros usted tiene diferentes recursos literarios. No es igual leer una historia que una poesía. La Biblia tiene poesía, tiene historia, tiene cartas, tiene literatura apocalíptica. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que hay diversidad, pero esa diversidad tiene unidad, y esa unidad está centrada en Cristo Jesús. Pero la unidad nunca puede estar a expensa o querer eliminar la diversidad que el texto tiene. Porque tenemos diferentes autores humanos por un solo autor real, que es Dios. La Biblia fue escrita por hombre, pero tiene un solo autor, que es Dios. Y Él fue que la inspiró, y Él fue que habló a través de esos hombres. Entonces, ¿cómo interpretamos? ¿Cómo la teología bíblica nos ayuda a nosotros a entender esa unidad y esa coherencia y esa belleza que vemos en la palabra de Dios, y cómo eso fue progresando desde la creación hasta Cristo Jesús, y cómo todavía esperamos la consumación en la segunda venida? Usted cree o no, cada persona tiene una hermenéutica. Cada ejercicio de leer la Biblia, usted está interpretando la Biblia. Usted no puede leer la Biblia y no tener una hermenéutica. Quizá usted no use el término, y hermenéutica me refiero a la ciencia de interpretar la Biblia. Pero cada persona que lee un texto busca interpretar lo que el texto dice. Y en el momento que tratamos de entender lo que el texto quiere decir, estamos aplicando una hermenéutica. A veces consciente e inconsciente. Entonces, nosotros también debemos entender que vivimos en una sociedad, en lugares muy particulares. Nosotros no leemos la Biblia en un vacío. Nosotros vemos televisión, nosotros escuchamos música. Nosotros vivimos en una sociedad hoy día que hostila hacia el mensaje del Evangelio. C.S. Lewis, el escritor inglés, C.S. Lewis, hablando de eso, decía: en la antigüedad, el hombre venía a Dios como el culpable viene al juez. Hoy día, el hombre moderno y postmoderno viene a Dios como que Dios está en el banquillo del acusado y Él es el juez. El hombre viene y cuestiona la palabra de Dios. Pero la realidad es, y gloria a Dios,
que es el juez, y nosotros estamos en el banquillo. Pero nosotros vivimos en sociedades que no entiende eso, que entiende que Dios está en el banquillo de acusado y que nosotros tenemos el poder para cuestionarlo a Él y su palabra. Y crean o no, muchas veces eso moldea la forma de cómo nosotros pensamos. Y quizás no de usted que predica cada domingo, pero quizás de los miembros de su congregación. Ellos no leen filosofía, pero ellos ven Big Bang Theory. O ellos escuchan a Joaquín Sabina. O ellos leen a García Márquez. O ellos leen o ven el show de Cristina o Sábado Gigante. Cada momento que usted está expuesto con diferentes medios, usted está recibiendo cosmovisiones que muchas veces son contrarias al mensaje de Dios. Por no decir siempre. Entonces nosotros muchas veces sin darnos cuenta somos moldeados y por eso traemos muchas de esas presuposiciones y queremos que el texto o interpretar el texto a la luz de lo que el mundo nos enseña. Y por eso usted ve tantas interpretaciones y tantas cosas que se dicen con la Biblia. Otro punto importante entender en la teología bíblica es el carácter progresivo de esa palabra. La Biblia, como un todo, no fue dada en un solo momento. Fue dada a través de la historia, en diferentes momentos de la historia de redención. Por ejemplo, el Pentateuco sí fue dado como un todo por Moisés. No habla de Génesis, pero fue escrito por Moisés. Ahora bien, esos 5 primeros libros fueron dados en un momento específico de la historia a Israel. Pero el libro de Reyes, los Salmos, los profetas, fueron dados en diferentes momentos específicos de la historia. Entonces nosotros cuando vamos a la Biblia, debemos entender que Dios se fue revelando de manera progresiva. Y cuando usted ve a Deuteronomio, usted ve que Deuteronomio, por ejemplo, el capítulo 18, espera una mayor revelación. El Pentateuco apunta a algo mayor que venía. Cierra inconcluso, porque algo más venía. Entonces nosotros tenemos la ventaja, cuando miramos hacia atrás, en el plan de redención, que nosotros lo tenemos como un todo. Nosotros entendemos mejor, por ejemplo, hoy día, que aquellos que vivieron antes de la resurrección. Nosotros entendemos mejor que Elías, que el pueblo a que Elías le estaba enseñando. Porque nosotros tenemos toda la palabra de Dios revelada. Pero eso fue dado de manera progresiva. Entonces esa progresión debe ser tomada en cuenta cuando nosotros vemos la Biblia. El Pentateuco es un momento específico de la historia de redención. Pero dése cuenta que el Pablo antes del Pentateuco es el Pablo diferente después del Pentateuco. Perdón, que el Espíritu Santo fue dado. Por ejemplo, cuando yo leo los evangelios, yo debo entender que los evangelios están aconteciendo en un momento histórico antes de la crucifixión y antes de la ascensión. Pero nosotros estamos después de eso. Es por eso que para nosotros es más fácil entender una carta de Pablo que un libro del Antiguo Testamento. Porque la carta de Pablo está dada en el mismo momento histórico de redención que nosotros estamos viviendo, post-ascensión y antes de la segunda venida. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender para ver el contexto histórico en que eso se da. La Biblia no fue dada como un todo, fue dada a través de la historia. Y para entender esa progresión debemos entender el concepto de tipología. El pastor Miguel habló de la tipología. La tipología viene de la palabra tupos, en el griego, que la Reina Valera en Romanos 5:14 traduce como figura. Romanos 5:14, la palabra figura es la palabra tipología del griego. La tipología bíblica se refiere al estudio de figuras y personas, eventos e instituciones en el Antiguo Testamento que Dios ordenó como prefiguraciones que apuntaban y tienen mayor cumplimiento en la persona y obra de Jesucristo. La primera persona o evento se llamaba tipo, mientras que la última es llamada antitipo. Lo menor apunta a lo mayor. Es por esto que Cristo es llamado el verdadero sacerdote.
Eso no significa que no eran verdaderos sacerdotes, sino que ellos eran sacerdotes, que apuntaban a un sacerdote mayor que iba a venir e iba a hacer lo que ellos no pudieron hacer. En él se cumple lo que el sacerdote en el Antiguo Testamento representaba: el perdón de pecados de una vez y para siempre. Y Hebreos 8 y 10 hacen eso muy claro. La repetición del sacrificio apuntaba a la banalidad del sacrificio, porque yo venía y presentaba sacrificio año tras año por los mismos pecados. Cristo murió de una vez y para siempre, dando perdón a todos nuestros pecados. El sacerdote en Levítico nunca podía hacer eso. De hecho, él nunca se sentaba cuando estaba en el lugar santísimo, porque su labor nunca terminaba. Cristo vino y terminó esa labor de una vez y para siempre. Entonces, el sacerdote es una figura que apuntaba a Jesucristo. Otro ejemplo que la Biblia nos presenta en el libro romano es Adán. Adán es llamado, Cristo es llamado el último Adán. Adán es el tipo, Cristo el antitipo. Adán representa una especie de figura de Cristo en el sentido que hace referencia a él, pero a diferencia de Adán, Cristo no pecó. Logra lo que Adán no pudo lograr, la salvación del pueblo de Dios. Él también logra lo que Moisés no pudo lograr. Él también logra lo que David no pudo lograr. Y en eso les recalco lo que decía Rosner. Hay una diferencia entre tipología y paralelismo y alegoría. La tipología siempre la vamos a ver en desarrollo. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando usted busca en Deuteronomio, cuando habla de Moisés y que uno mayor que venía de él, ya no apunta a que alguien mayor, que un mayor profeta venía de venir. Los salmos, por ejemplo, Hebreos nos presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo. Pero Melquisedec es dado en Génesis y después dado en los salmos y después dado en Hebreos. El Nuevo Testamento hace la conexión para nosotros. Yo no estoy invitando a ustedes a que se vayan y hablen del Antiguo Testamento y digan, este Cristo. El Nuevo Testamento va a hacer una referencia al Antiguo Testamento y diciéndonos que esto apuntaba a él. Lo del pasado era sombra de lo venidero, como nos dice Gálatas y Hebreos. Entonces esto nos lleva a los tres contextos. ¿Cómo leemos la Biblia? El pastor decía que cada texto usado fuera de contexto es un pretexto, y es una realidad. Nosotros tomamos un versículo y decimos, mira lo que dice la palabra de Dios, y usamos como si fuera una novela de Harry Potter, y distorsionamos el mensaje y la sobriedad de la palabra. Porque, por ejemplo, nosotros debemos entender que cuando Pablo le escribió a la iglesia de Roma, los romanos no cogían el capítulo 3 y lo leían de manera isolada. Ellos tenían un rollo. Y ellos leían todo. Y ellos veían cómo ese versículo hacía referencia y se relacionaba con el texto entero. Pero nosotros hoy tenemos la Biblia con versículos, que los versículos de hecho no son inspirados, fueron dados en el año 1500. La palabra inspirada, pero el número de los versículos no es inspirado. Fue escrito en la Biblia en los años 1500. Entonces nosotros tenemos que ver, cuando leemos un texto, para entender mejor el texto, debemos ver en qué contexto eso se está dando. Y a eso yo me refiero al contexto inmediato. Para yo entender por qué Pablo hace referencia en Romanos a judíos y griegos, yo tengo que entender la división que había en la iglesia en Roma entre judíos y griegos. Cuando Pablo habla, por ejemplo, en 1 Corintios 11, en la Santa Cena, yo tengo que entender cuál división había entre rico y pobre ahí. Cuando Pablo habla a Gálatas, ¿verdad? En Gálatas, y nos dice de los falsos maestros, yo debo entender qué estaban predicando algunos judíos. Entonces yo tengo que entender el contexto inmediato que eso fue dado. Recuérdense que esa palabra de Dios no fue dada y guardada para que un grupo de personas en Wake Forest, Carolina del Norte, la entendiéramos hoy día. No fue dada primeramente a nosotros, fue primeramente dada a un grupo de personas en la iglesia primitiva. Yo tengo que entender qué significó esto para la iglesia en Roma antes de que decir qué significa esto para mí.
Porque lo que significó para Romano no puede contradecir lo que significa para mí hoy día. Porque la palabra de Dios es una, verdadera, y nunca pasa. Pero el mensaje que Dios le dio a Efesios es el mismo mensaje que Él quiere que nosotros escuchemos hoy día. Porque ellos luchaban con los mismos pecados que nosotros luchamos hoy día. Y esas congregaciones tienen los mismos problemas que nuestras congregaciones tienen hoy día. Ellos vivían en un mundo caído y nosotros vivíamos en un mundo caído. Ellos necesitaban el Evangelio y nosotros necesitamos el Evangelio. Entonces debemos entender el contexto inmediato que la palabra se da. También debemos leer el contexto histórico. Y aquí Pablo, de hecho, el Nuevo Testamento nos muestra a nosotros cómo hacerlo. Nosotros no leemos, por ejemplo, no leemos un capítulo en el primer capítulo de Lucas, igual como vamos a leer un capítulo en Primera de Corintios. Ambos fueron dados en diferentes momentos históricos. Uno fue dado antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor y uno fue dado después. No es igual entender o leer, por ejemplo, Génesis 15 y leer Primera de Reyes 15. Uno fue dado en un momento histórico antes de que fuera dado el monte Sinaí, la ley, y uno se da después de que la ley se dio. Entonces, cuando nosotros leemos y estamos leyendo a Primera de Reyes, debemos entender que el que está leyendo Primera de Reyes en su momento original cuando se dio, tenía o presuponía lo que se había dado antes. Y lo que nosotros estamos hoy día no puede obviar lo que vino antes. Nosotros vamos a ver cuándo esto se dio y qué guarda con lo que ya se dio. Pablo nos ayuda a entender esto en Romanos 4. Los judíos en la iglesia de Roma, y en varias partes, enseñaban que Abraham había sido justificado por sus obras. Pero Pablo le dice a ellos, no, ustedes no están leyendo su Biblia. Abran Génesis y dense en cuenta, el pacto en Génesis se da, ¿verdad? En el capítulo 15. Se cierra, Abraham fue llamado en el capítulo 12. En el capítulo 17 de Génesis es la confirmación del pacto. Pero Abraham fue llamado justo antes del pacto se diera. Él fue llamado justo porque creyó la promesa de Dios. En Pablo le dice a ustedes, si ustedes dicen que Abraham fue justificado por sus obras, ustedes no están leyendo su Biblia. Porque dense cuenta que la Biblia en Génesis 15 dice, y creyó la palabra de Dios y fue hecho justo. Él no fue hecho justo por el pacto, porque el pacto viene después de la justificación. Él fue hecho justo porque creyó la promesa de Dios. Pero si nosotros no vemos en el orden que se da, vamos a perder eso. Y no va a pasar con los judíos. Y podemos creer que Abraham era justificado por sus obras. Pero no, él fue justificado por su fe en la palabra de Dios. Al igual que nosotros hemos justificado por la fe en la persona y obra de Cristo. ¿Ustedes ven la coherencia ahí? No es un mensaje aquí y otro aquí. Todo es coherente. Y desde Génesis y Apocalipsis es el mismo Dios hablándonos a nosotros. Es el contexto histórico. Entonces, por último, el contexto canónico. ¿Y qué yo me refiero a esto? La Biblia como un todo. Primero yo veo el contexto inmediato en que se da, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de la iglesia en Roma cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma? Segundo, ¿en qué momento histórico se da eso? Y tercero, ¿cuál es la relación de eso con todo el canon, con toda la Biblia? Mi interpretación de Primera de Juan no puede contradecir mi interpretación de Juan 15. Porque el Dios que habla aquí es el Dios que habla allá. Entonces nuestra interpretación debe ser coherente, de verdad, y debe ser en torno a todo lo que se dice como un solo libro. Recuérdense que el pastor decía que son 66 libros, pero con un solo mensaje. Entonces mi interpretación de un lado no puede contradecir mi interpretación en otro lugar. Un teólogo de Australia, hablando de esto, del contexto canónico, decía, la conclusión lógica es que si la unidad de la Biblia tiene algún significado, el contexto correcto de un texto bíblico es la Biblia entera. Cualquier texto en particular tendrá mayor significado, no solo cuando se relacione con su contexto inmediato, sino también cuando se relacione con el plan de redención de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en el canon. Ahora bien, nos dice, por ejemplo, ¿cómo yo puedo ver eso? Y antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas,
llamar a los demás hermanos aquí. Yo quiero, por ejemplo, a ustedes que vean en el tabernáculo. El libro de Éxodo dedica 11 capítulos al tema del tabernáculo. 11 capítulos. Si la Biblia le dedica a usted 11 capítulos sobre un tema, es porque es importante. Del capítulo 25 al 31 en Éxodo se dan las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Y del 35 al 40 nos describe cómo debe ser construido ese tabernáculo. El propósito fundamental del tabernáculo es desarrollado en un momento en Éxodo 24, 9, 11, donde Moisés y sus amigos bajan y ven a Dios y dicen que tuvieron una cena delante de Dios. La presencia de Dios, de ellos con Dios, desarrolla en el tabernáculo. Es otra cosa. Nosotros no podemos ver el capítulo 24 divorciado del capítulo 25. El tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. La palabra tabernáculo es usada 55 veces en Éxodo. Enfatiza que Dios habita entre su gente. Fíjense que el tabernáculo estaba en medio de Israel. Nos apunta a nosotros que Dios, su presencia, estaba en medio de su pueblo. Para que ellos pudieran tener comunión con Dios, Dios debería estar en medio de ellos. A veces uno se pregunta por qué la instrucción del tabernáculo son tan repetitivas. Bueno, Dios quiere enfatizar y llamar su atención y decirle, observa esto porque es importante. Hebreo 8:5 retoma los requerimientos del tabernáculo y nos explica que el tabernáculo tiene un significado tipológico, lo que hemos mencionado. El tabernáculo siempre apuntó a algo mayor que a sí mismo. No solo el tabernáculo apuntaba hacia atrás al Edén. En el Edén, la puerta estaba cubierto por un querubín. El tabernáculo, el lugar santísimo, estaba cubierto por un querubín. En el Edén se entraba por el oriente. Al tabernáculo se entraba por el oriente. Esa relación apuntaba a algo. En el Edén Dios estaba, en el tabernáculo Dios estaba. En Edén, Adán y Eva tenían comunión con Él perfecta. Para tener comunión, Israel tenía que venir a través del tabernáculo. En el 25:8 de Éxodo, nosotros vemos cómo Dios está en su gente. En el 25:22 vemos cómo Dios se revela a través del tabernáculo. Y en el 29:38 vemos cómo el sacrificio y la expiación se daban en el tabernáculo. Pero si nosotros vemos por ejemplo, a Éxodo 25:30, vemos cómo se da la instrucción del tabernáculo. Pero ¿qué pasa después del tabernáculo? Viene la apostasía. Viene el becerro de oro, donde Israel rechaza a Dios y se va a la idolatría. ¿Qué pasa con eso? Eso interrumpe la construcción del tabernáculo. Entonces viene el tabernáculo de reunión, o la tienda de reunión. Pero la tienda de reunión no estaba en medio de Israel. Estaba con Moisés afuera del campamento de Israel. ¿Qué Dios dice? Yo no estoy en medio de esa gente porque es una gente que ha cometido idolatría. Dios no tiene comunión con el pecado. Y por eso el tabernáculo de la tienda está fuera del campamento de Israel. Porque Dios ha dicho, yo he rechazado a ellos porque ellos me rechazaron a mí. Pero nosotros vemos cómo Moisés, sirviendo como una prefigura de Cristo, intercede ante Dios y les ruega a Dios por Israel. Y nosotros vemos en el capítulo 35 y 34 de Éxodo, en 34, cómo el pacto que se había hecho ya en los capítulos anteriores es confirmado. Hay una renovación del pacto en Éxodo 34, porque dice, yo voy a perdonar, después de la intercesión de Moisés. Moisés apunta a alguien que iba a interceder por nosotros ante el trono celestial, y ese Cristo Jesús. Pero entonces se construye el tabernáculo, y lo vimos en el 36 al 40. Y después del tabernáculo nosotros vemos el templo de Salomón. Ya la gente no se congrega en el tabernáculo, no va al tabernáculo, va al templo. Pero vemos en Primera de Reyes, cuando el templo es inaugurado, cómo la nube baja sobre el templo. Y como dice que los sacerdotes tuvieron que salir porque la presencia de Dios inundó y la gloria de Dios el templo. Así como Dios estaba en el Edén, estaba en el tabernáculo, estaba en el templo. Y los mismos instrumentos que estaban en el tabernáculo son llevados al lugar santísimo del templo.
Pero el templo es destruido. Pero a mí me encanta cómo comienza 1 Juan capítulo 1, 14. Y el verbo habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, si la traducimos de manera literal, significa tabernaculó entre nosotros. Eso apuntaba que la presencia de Dios que estaba en el templo ahora está en nosotros a través de Cristo. Yo quiero venir ante Dios, yo iba a través del templo. Y el sacerdote hacía sacrificio por mi pecado. Yo quiero venir ante Dios, yo voy a Cristo. Él muere en la cruz y el templo es dividido. La cortina que separaba el lugar santísimo de los no santos. Porque ya el templo, la división que había entre nosotros y el sacerdote fue eliminada. Porque el verdadero sacerdote, el verdadero templo, vino y vivió y murió por nosotros. Resucitó al tercer día dándonos esperanza y vida eterna en Él. El Edén, comunión con Dios. El tabernáculo, comunión con Dios. La tienda, comunión con Dios. El templo, comunión con Dios. Cristo, Dios hecho hombre, comunión con Dios. ¿Queremos ver cómo termina eso? Nos vamos a Apocalipsis 21, 22. Y cuando Juan de manera sorprendente dice, yo voy a leerlo. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En la Nueva Jerusalén no habrá templo, porque Dios estará con nosotros cara a cara. Así como estuvo en el Edén, estará con nosotros. Y nosotros tendremos acceso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de manera perfecta y gloriosa. Oremos.